Tercera parte. Los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas. Capítulo 7. Diabetes tipo 2 e hipoglucemia. El combustible principal del cuerpo es la glucosa, un azúcar simple que proporciona a todas las células la energía que necesitan para funcionar, curarse, crecer y prosperar. La glucosa nos mantiene en movimiento y vivos. Es de lo que se alimenta el sistema nervioso central y también todos los órganos del cuerpo, incluido el corazón. La utilizamos para construir y mantener los músculos, y realiza funciones vitales como la reparación de los tejidos y las células dañadas. Cada vez que tomamos fruta, el organismo la descompone en glucosa y la lleva al torrente sanguíneo para que pueda alcanzar a todas las células. Sin embargo, estas células no pueden utilizar la glucosa directamente. Necesitan la ayuda del páncreas, una glándula endocrina grande situada detrás del estómago. El páncreas está constantemente vigilando el torrente sanguíneo. Cuando detecta un aumento de los niveles de glucosa, responde segregando una hormona llamada insulina que se une a las células y les indica que deben abrirse para absorber la glucosa de la sangre. De este modo, la insulina permite que las células obtengan la energía que necesitan y se asegura de que los niveles de glucosa en sangre permanecen estables. Si la sangre tiene más glucosa de la que las células son capaces de consumir, por ejemplo, si has tomado una comida especialmente pesada, a lo mejor, costillas de cerdo recubiertas de salsa barbacoa almibarada, es decir, un montón de grasas mezcladas con azúcar, la insulina dirige el exceso de glucosa hasta el hígado, donde se almacena. En algún momento posterior, cuando los niveles de glucosa estén bajos, por ejemplo, entre comidas o durante periodos de actividad física intensa, el hígado libera la glucosa que tiene almacenada, para que las células puedan utilizarla. Eso sí, siempre que el hígado esté fuerte y funcione correctamente. En condiciones normales, este sistema resulta muy eficaz para optimizar el uso de la glucosa. Sin embargo, cuando el páncreas no consigue producir insulina suficiente en los momentos necesarios, empieza a fallar. También falla si algunas de las células empiezan a impedir que la insulina se una a ellas y no se abren para recibir la glucosa. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Cuando se produce alguno de estos problemas, o ambos al mismo tiempo, las células no retiran suficiente glucosa de la sangre. En este caso, el organismo expulsa parte del exceso de glucosa hacia la orina, lo que puede obligarte a orinar con más frecuencia y, a su vez, te deshidrata y te da sed. Si el páncreas no segrega una cantidad suficiente de insulina cuando tu cuerpo la necesita, o tienes resistencia a la insulina, y si estos problemas provocan a su vez unos niveles de glucosa en sangre excepcionalmente elevados, corres el riesgo de contraer una diabetes tipo 2. Solo en Estados Unidos hay alrededor de 35 millones de personas que padecen esta enfermedad. Además, otros 95 millones tienen prediabetes, es decir, unos niveles de glucosa en sangre más elevados de lo normal, pero que aún no han alcanzado los niveles de la diabetes. Hasta el 35% de los prediabéticos acabarán desarrollando diabetes tipo 2 en un plazo de 6 años. Los profesionales médicos no saben por qué se produce la diabetes tipo 2, y este desconocimiento queda patente en las dietas que los médicos y nutricionistas recomiendan a los diabéticos. Si supieran lo que realmente está sucediendo en el organismo de estos pacientes, sus consejos alimentarios serían completamente distintos. Aunque los médicos aciertan en algunos de los elementos del tratamiento, no son capaces de explicar cómo ni por qué se inicia esta enfermedad. En este capítulo vas a ver qué es exactamente lo que provoca la diabetes tipo 2. También te ofrece una explicación veraz de cómo se produce la resistencia a la insulina, lo que es la hipoglucemia y cómo puedes recuperar el equilibrio de tu organismo para que tenga la oportunidad de curarse. Síntomas de la diabetes tipo 2. Si padeces diabetes tipo 2, es posible que experimentes uno o más de los siguientes síntomas. Ten en cuenta que es posible que estés en las fases iniciales de la diabetes y no experimentes ninguno de ellos. Sed poco habitual, boca seca, micción frecuente. Estos síntomas se deben a que tu cuerpo está utilizando agua para eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Visión borrosa. Al deshidratarte, el cuerpo tiene que recurrir al agua del cristalino de los ojos para eliminar el exceso de glucosa. Hambre poco habitual. Debido a que tus células no están recibiendo toda la glucosa que necesitan para alimentarse. Fatiga e irritabilidad. Provocadas porque no estás recibiendo la energía que sueles recibir cuando tus células están bien alimentadas de glucosa. Problemas digestivos. El páncreas no se limita solo a segregar insulina. Además, elabora enzimas que ayudan al organismo a descomponer los alimentos.
Si tu páncreas no cumple bien sus funciones, se produce no solo una deficiencia de insulina, sino también una deficiencia enzimática, con lo que a tu cuerpo le resulta más difícil digerir los alimentos. Hipoglucemia. Estos bajones de energía, bajadas del nivel de azúcar en sangre que pueden llegar a ocurrir casi cada 2 horas, son el resultado de la debilidad del hígado y de unas glándulas suprarrenales hipoactivas. ¿Qué provoca realmente la diabetes tipo 2 y la hipoglucemia? Aunque las comunidades médicas lo desconocen, tanto la diabetes tipo 2 como la hipoglucemia empiezan en las glándulas suprarrenales. Cuando estás sometido a un estrés constante y la vida te obliga a afrontar pruebas difíciles e inevitables, tus glándulas suprarrenales empiezan a inundar tu sangre de adrenalina, una hormona que te suministra la energía necesaria para hacer frente a la emergencia. Si bien esta respuesta es muy útil para los momentos difíciles, cuando tu mente está constantemente en estado de crisis y no eres capaz de quemar físicamente la corrosiva adrenalina que está saturando los tejidos de tus órganos y glándulas, al final puede llegar a provocar un daño grave. En condiciones normales, el páncreas es tan suave como el culito de un bebé. Sin embargo, cuando la adrenalina generada por situaciones de miedo o por cualquier otra emoción negativa está abrasándolo constantemente, al final acaba desgastándose y generando unas callosidades que lo engrosan y lo endurecen. El proceso es el siguiente. Al nacer, el páncreas es como una tarjeta de crédito nuevecita. Algunas personas vienen al mundo con un verdadero chollo, un límite de gastos muy alto, una generosa línea de crédito en efectivo y un montón de puntos en la tarjeta de vuelos de la compañía aérea. Otros, en cambio, llegan con un crédito más bajo, unos intereses más elevados y menos puntos. En ambos casos, si no tienes cuidado puedes acabar agotando el saldo. Cuando la gente pasa la vida sometida a un desgaste continuo y afrontando el estrés a base de fritos y comidas grasientas, helados, galletas, etc., al final agota el saldo del páncreas y los puntos de la tarjeta de vuelos. Con el tiempo, esta conducta daña la capacidad del páncreas para producir insulina suficiente con la que eliminar todo el exceso de glucosa de la sangre. Esta incapacidad para realizar su función es, por sí sola, suficiente para provocar una diabetes tipo 2. Y eso no es el final. Las inundaciones crónicas de adrenalina provocadas por las emociones negativas dañan todo el organismo. El páncreas, sobre todo si comes cada vez que tienes que hacer frente a algún problema, produce insulina. Esta insulina se mezcla con la adrenalina de la sangre y, al final, el cuerpo asocia la insulina con la adrenalina que el miedo había generado y que le está perjudicando. Llega un momento en que muchas de tus células se vuelven alérgicas a la mezcla de adrenalina e insulina y rechazan las dos hormonas. Las investigaciones médicas no han descubierto aún este híbrido frankensulínico como yo lo denomino, ni saben que el cuerpo físico se subleva de esta manera. Pero esta es una de las causas principales de la debilidad pancreática, que da lugar a una menor producción de insulina y a que las células del cuerpo se nieguen a aceptar la glucosa. Las comidas pesadas y contundentes pueden provocar también la secreción de un exceso de adrenalina. Esto se debe a que las glándulas suprarrenales son como un parque de bomberos en el que la grasa dispara la alarma. Cuando las suprarrenales reciben la señal que indica un exceso de grasa en la sangre, lo que puede suponer un riesgo grave e inmediato para el páncreas y el hígado, el parque de bomberos, las suprarrenales, envía los camiones, adrenalina, para hacer frente a la situación. Para proteger tu organismo, esta subida de adrenalina aumenta la potencia digestiva haciendo que la grasa se desplace rápidamente por el cuerpo, pero este proceso tiene un coste y puede, con el tiempo, llegar a debilitar el páncreas. Por el contrario, también es posible que tus glándulas suprarrenales no estén funcionando lo suficiente, es decir, que estén segregando una cantidad demasiado pequeña de adrenalina. Esto obliga al páncreas a hacer horas extra para compensar. Si el problema es crónico, el páncreas se inflama o aumenta de tamaño y, con el tiempo, puede empezar a rendir también menos de lo que debería. Y otra posibilidad es que tengas fatiga adrenal, que consiste en que las glándulas suprarrenales segregan muy poca adrenalina unas veces y luego una cantidad excesiva. Esta situación puede hacer añicos el páncreas, que se inflama para compensar las sequías de adrenalina y luego se chamusca cuando la hormona lo inunda. En el momento en que el páncreas deja de funcionar correctamente, puede sufrir daños producidos por él mismo. Esto se debe a que, además de insulina, el páncreas segrega unas enzimas que facilitan la digestión. También produce inhibidores que impiden que estas enzimas tan potentes se vuelvan contra él como si fuese un alimento que deben disolver.
Pero si el páncreas está suficientemente mal, su producción de inhibidores es demasiado baja y, en ese momento, las enzimas segregadas van a provocar daños aún mayores, y, además, empezarás a padecer trastornos digestivos. Uno de los precursores de la diabetes tipo 2 es un nivel de glucosa bajo pero fluctuante, denominado hipoglucemia, que está indicando la existencia de un problema importante en la capacidad del organismo para manejar correctamente la glucosa. Esta situación puede darse cuando disminuye la capacidad del hígado para almacenar y liberar glucosa. También puede deberse a que no estás tomando al menos un tentempié ligero y equilibrado, por ejemplo, una fruta, que aporte azúcar y potasio, y una verdura, que aporte sodio, cada 2 horas. Cuando nos saltamos comidas de forma regular, obligamos al organismo a utilizar sus preciosas reservas de glucosa y lo impulsamos a tener que funcionar a base de adrenalina. Como ya hemos mencionado, esta situación puede dañar el páncreas, provocar resistencia a la insulina y dar lugar a una fatiga adrenal, y, con el tiempo, a un aumento de peso. Otro factor decisivo es el tipo de alimentación. Existe la confusión de que la diabetes viene provocada por tomar muchos alimentos azucarados. Sin embargo, el verdadero problema no es el azúcar, sino la combinación de azúcar y grasa, sobre todo grasa. Por ejemplo, podrías pasar el resto de tu vida comiendo solo fruta y no tener diabetes jamás. De hecho, tomar mucha fruta es la fórmula más eficaz para vivir más años, tal y como explicaré en el capítulo 20, Miedo a la fruta. El problema es la grasa. La mayoría de las personas que consumen alimentos procesados y comidas basura, tales como tartas, galletas, rosquillas, helados y demás, o aquellas personas que toman un plato principal aparentemente saludable, como pollo, pero, a continuación, toman un postre, suelen consumir una gran cantidad de grasa y un montón de azúcar al mismo tiempo. Si bien el azúcar que no está unida a los nutrientes, es decir, que no procede de frutas o verduras, es claramente poco saludable, la grasa es lo que obliga al hígado y al páncreas a hacer un esfuerzo especial. Lo primero que sucede es que los niveles elevados de grasa en sangre que se producen tras cualquier comida en la que se ingieran proteínas animales, ya sean carnes magras de cerdo, vacuno o pollo, o comida rápida rebozada y frita en aceite, va a provocar una resistencia instantánea a la insulina. Esta resistencia a la insulina paralizará la capacidad del cuerpo para permitir que la insulina segregada por el páncreas transporte el azúcar a las células, lo que significa que va a haber un montón de azúcar flotando en la sangre y que este azúcar puede ir a parar a cualquier sitio. Un hígado fuerte ayudará a recoger toda la glucosa posible y la almacenará para cuando lleguen las vacas flacas. Con el tiempo, sin embargo, una dieta rica en grasas animales, proteínas y aceites procesados puede llegar a sobrecargar el hígado. La constante responsabilidad de tener que estar limpiando el exceso de glucosa de la sangre y la espera excesiva entre comidas puede hacer que el hígado se vuelva vulnerable. Cuando el hígado se sobrecarga de esta manera, vierte toda la glucosa que tenía almacenada otra vez en el torrente sanguíneo y puede, con ello, provocar la etapa inicial de la hipoglucemia. Como el hígado es el que asume la tarea de procesar la grasa que ingerimos, una dieta rica en grasas animales, que se esconden hasta en las proteínas de origen animal más magras y que normalmente se consideran saludables, puede provocar que este órgano se vuelva perezoso y sea incapaz de almacenar y liberar la glucosa correctamente. Las comidas abundantes y pesadas unidas a periodos de escasez de glucosa por no comer entre horas pueden, con el tiempo, dar lugar a una diabetes tipo 2. Al mismo tiempo, el páncreas tiene que segregar enzimas para descomponer la grasa y permitir su digestión. Si la grasa es muy abundante, el páncreas tiene que trabajar muy duro. Y si ya existen otros factores que están provocándole tensión, como las emociones negativas graves o una inundación de adrenalina corrosiva procedente de las glándulas suprarrenales, una dieta rica en grasa puede ser la gota que colma el vaso y provocar una diabetes tipo 2. La parte positiva de este planteamiento es que todos los daños que hemos descrito hasta ahora son absolutamente reversibles. A continuación vamos a analizar cómo podemos curar el páncreas, el hígado y las células traumatizadas por la insulina para así poner fin a la hipoglucemia o a la diabetes tipo 2. ¿Cómo tratar la diabetes tipo 2 y la hipoglucemia? Como las comunidades médicas no conocen la verdadera causa de la diabetes tipo 2 y de la hipoglucemia, no proporcionan al paciente una orientación apropiada en cuestiones de alimentación. Normalmente suelen recomendar una dieta sin azúcar y aconsejan a los pacientes que eviten totalmente la fruta y que se centren en tomar proteínas de origen animal y verduras.
Si sigues estos consejos, lo más probable es que sigas siendo diabético toda tu vida, y no simplemente un diabético en buenas condiciones, sino un diabético doliente, porque la grasa de la carne va a empeorar la enfermedad y, sin embargo, el consumo de fruta es fundamental para curarla. Resulta imperativo que comprendamos que las grasas animales fueron las que en un principio debilitaron el páncreas y el hígado. El azúcar ha sido solo el mensajero. Y, en este caso, los profesionales sanitarios disparan al mensajero. El azúcar estaba exponiendo a la resistencia a la insulina provocada por un páncreas sobrecargado de grasa. Resulta fácil seguir una dieta rica en grasas animales sin darnos cuenta. Una pieza de carne magra de 100 gramos contiene una cucharada sopera de grasa concentrada, que exige un gran esfuerzo del páncreas y el hígado. Por eso, cuando una persona muestra resistencia a la insulina, aunque siga una dieta que pueda parecer tradicionalmente saludable, e introduce azúcar en su organismo, ese azúcar va a provocar problemas de insulina, y, de repente, va a convertirse en el centro de atención, cuando no es el auténtico instigador del problema. Considéralo como si fuese una adolescente que monta una fiesta cuando sus padres están fuera de la ciudad. Pongamos que su hermano pequeño bebe un poco de ponche sin saber que tiene alcohol, se siente mal y llama a papá y a mamá. Pongamos luego que, cuando los padres regresan y se encuentran la casa llena de basura y un montón de gente borracha, la hermana mayor, la grasa, intenta echar la culpa de todo a su hermanito, el azúcar que no había hecho nada malo. Es evidente que el azúcar de mesa y muchos otros edulcorantes no son saludables. No te estoy recomendando que los tomes. Sin embargo, para tratar la diabetes tipo 2 y la hipoglucemia, es básico disminuir el consumo de grasas y aumentar el de frutas y verduras frescas. Te recomiendo que hagas la cura depurativa que encontrarás en el capítulo 21. Con ello favorecerás la curación del hígado, del páncreas y de las glándulas suprarrenales, y estabilizarás los niveles de azúcar en sangre. Puede que el médico te recete insulina. Si bien es cierto que esta insulina hará que disminuya el nivel de glucosa en sangre, no va a afrontar los problemas de base, es decir, los daños de las glándulas suprarrenales, los del páncreas, la disfunción del hígado, las emociones negativas crónicas o la resistencia a la insulina. A continuación te presento un plan diario más específico que se centra en curar cualquier causa posible de la diabetes tipo 2 o de la hipoglucemia. También encontrarás más consejos en la cuarta parte, claves para la curación. La duración del programa dependerá del daño que hayan sufrido los órganos. Al cabo de unos pocos meses deberás notar una cierta mejoría, pero el proceso completo suele durar entre 6 meses y 2 años y medio. Refuerza tus glándulas suprarrenales. El hecho de tener diabetes tipo 2 significa que lo más probable es que tus glándulas suprarrenales estén afectadas. Por tanto, uno de los pasos que tienes que dar para curarte es leer el capítulo 8, Fatiga adrenal. Puedes seguir los consejos que se dan en él para tener unas glándulas suprarrenales estables y fuertes. Alimentos curativos. Los arándanos silvestres, espinacas, apio, papayas, brotes germinados, col rizada, frambuesas y espárragos son los mejores alimentos para las personas que padecen diabetes tipo 2 o hipoglucemia, porque depuran el hígado, refuerzan los niveles de glucosa, apoyan el funcionamiento del páncreas, estimulan las glándulas suprarrenales y estabilizan los niveles de insulina. Además, debes evitar también algunos alimentos, sobre todo el queso, la leche, la nata, la mantequilla, los huevos, los aceites procesados y todos los azúcares excepto la miel cruda y la fruta. Hierbas y suplementos curativos. Zinc. Apoya el funcionamiento del páncreas y las glándulas suprarrenales, y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Cromo. Sustenta al páncreas y a las glándulas suprarrenales, y ayuda a estabilizar los niveles de insulina. Espirulina. Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y refuerza las glándulas suprarrenales. Ester C. Ascorbato de calcio. Esta forma de vitamina C calma y refuerza las glándulas suprarrenales. ALA, ácido alfa-lipoico. Estimula la capacidad del hígado para almacenar y liberar glucosa. Sílice. Ayuda a estabilizar la secreción de insulina por parte del páncreas. Verdolaga. Fortalece el páncreas y su producción de enzimas digestivas. Eleutero, ginseng siberiano. Aumenta la capacidad del organismo para reaccionar y adaptarse, lo que a su vez impide que las glándulas suprarrenales reaccionen de manera excesiva ante situaciones de miedo, estrés y otras emociones intensas. Panax ginseng. Aumenta también la capacidad del organismo para reaccionar y adaptarse, lo que a su vez impide que las glándulas suprarrenales reaccionen de manera excesiva ante situaciones de miedo, estrés u otras emociones intensas. Epaila, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico.
ayudan a curar la resistencia a la insulina. Asegúrate de comprar una versión de origen vegetal, no procedente del pescado. Biotina. Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y apoya el funcionamiento del sistema nervioso central. Complejo B. Sustenta el sistema nervioso central. Gymnema silvestre. Ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre y estabiliza los de insulina. Magnesio. Alivia los trastornos digestivos provocados por el bajo rendimiento del páncreas. Además, calma el estrés de las glándulas suprarrenales. Vitamina D3. Refuerza el páncreas y las glándulas suprarrenales, y reduce la inflamación. Caso real. Una nueva forma de ver el azúcar. Desde su adolescencia, Morgan había tenido que batallar contra lo que ella misma denominaba sus subidas y bajadas emocionales. Su madre, Kim, había observado que, cuando Morgan pasaba demasiado tiempo sin comer, era habitual que le acometieran arrebatos de frustración o que rompiera a llorar sin motivo. Una y otra vez, Kim llevó a Morgan al médico para que comprobara sus niveles de azúcar en sangre, pero tanto las pruebas de hemoglobina A1C como otras que le realizaron dieron siempre resultados normales. El médico achacó la conducta inconstante de Morgan a algo propio de una chica sensible, o quizá, incluso, bipolar. Cuando Morgan tenía 20 y pocos años, Kim encontró un médico alternativo que afirmó que Morgan sufría hipoglucemia. Indicó que debía evitar totalmente los azúcares y demás hidratos de carbono, y seguir una dieta estricta a base de proteínas y verduras, con comidas pequeñas cada pocas horas, para estabilizar el nivel de azúcar en sangre. Al principio, Morgan mejoró. Tanto ella como Kim tomaron la mejoría como una señal de que la dieta era útil y por eso, durante la mayor parte de su primera vida de adulta, Morgan evitó la mayoría de los hidratos y todos los azúcares procesados. Se centró en tomar las proteínas que le había recomendado el médico: huevos, pollo, pavo, queso, pescado y frutos secos cada pocas horas, y ensaladas de tomate y pepino, permitidas por tener pocos hidratos de carbono. Esta dieta proporcionó a Morgan el azúcar en sangre y la estabilidad energética que necesitaba. A los 20 y muchos años, sin embargo, sus niveles de energía volvieron a mostrarse variables. Comenzó a tener gases digestivos e hinchazón abdominal, aumentó de peso y empezó a notarse fatigada. Cada vez que hacía ejercicio, le acometía después un bajón enorme de energía y una ansia intensa de tomar azúcar. Le hicieron un análisis en la consulta del médico alternativo y la prueba A1C mostró evidencias de que padecía diabetes tipo 2. A Morgan le costó asimilar semejante información. Apenas había tomado azúcar durante los 7 años anteriores. Leía todos los envases de los alimentos, todas las etiquetas, y se esforzaba mucho por tomar proteínas y evitar los hidratos de carbono, una conducta que en su momento pareció ser su salvación. Kim habló del asunto con su peluquera, que era clienta mía, y esta le dijo que yo podría llegar a la raíz del problema de salud de Morgan. En el primer minuto de la conversación telefónica que mantuve con Morgan y Kim, el espíritu me confirmó que Morgan tenía hipoglucemia y que, técnicamente, en aquel momento ya sufría diabetes tipo 2. Pero eso es imposible, dijo Morgan. Evito totalmente el azúcar y los hidratos de carbono, y tomo proteínas cada 3 horas. El problema no es el azúcar, le respondí, sino la grasa. Por desgracia, Morgan, te recetaron una dieta rica en grasa disfrazada como dieta rica en proteínas. Pero me dijeron que lo que estaba tomando era todo proteína, arguyó Morgan. ¿Dónde estaba la grasa? Estaba dentro de las proteínas de origen animal, le dije. Durante 7 años, la grasa ha sido tu principal fuente de calorías, al no disponer tu organismo de calorías procedentes del azúcar ni de los hidratos de carbono. ¿Y por qué no saben esto los médicos? Todavía no lo han aprendido, le respondí. Han sido atrapados por la tendencia de los alimentos ricos en proteínas. Kim intervino. ¿Y por qué dicen que estos alimentos son solo ricos en proteínas? ¿Por qué no mencionan la grasa? Porque así es como se comercializaron en los años 30. Si todos estos productos de origen animal se comercializaran como ricos en grasa, no resultarían tan atractivos. Les expliqué que la grasa animal había sobrecargado el hígado y el páncreas de Morgan. Durante los primeros años te pareció que estabas estabilizada porque no dejabas pasar tanto tiempo entre comidas y porque la combinación de muchas proteínas y muchas grasas forzó a tus glándulas suprarrenales a trabajar más bombeando hormonas energéticas. Ahora, al hacerse mayor, estaba mostrando todos los síntomas de una fatiga adrenal y una serie de trastornos digestivos, porque el hígado y el páncreas se habían vuelto perezosos. Eso era lo que estaba provocando también el aumento de peso. Tu hígado ya no puede almacenar más glucosa para darte energía y tus glándulas suprarrenales se están quedando sin adrenalina.
Tenemos que cambiar tu dieta, disminuir las proteínas de origen animal y limitarlas a una ración para cenar, eliminar todos los productos lácteos y los huevos, y empezar a incorporar azúcares naturales de la fruta. Y tienes que dejar a un lado ese miedo a los hidratos que te han inculcado. Los plátanos, las manzanas, los dátiles, las uvas, los melones, los mangos, las peras y las bayas son los que van a cambiar tu salud. Puedes seguir tomando algunos frutos secos y semillas de vez en cuando y por separado, pero no más de un puñado 1 o 2 veces al día. Kim dudaba. ¿Le estás diciendo a una diabética que lo que necesita es tomar más azúcar? Esto es algo que escucho constantemente. Solo el azúcar natural de la fruta, respondí. Les aseguré a ambas que, si Morgan utilizaba la técnica del picoteo y comía cada 2 horas, combinando los alimentos para equilibrar el potasio, el sodio y el azúcar, como describo en el capítulo 8, fatiga adrenal, le iría estupendamente. Todas esas frutas y verduras serían unos ingredientes estupendos para los tentempiés y las comidas. Le sugerí combinaciones curativas, como apio o pepino con dátiles, manzanas, nueces o semillas. En el primer mes de tratamiento, Morgan sintió más energía y estabilidad emocional que en los últimos 10 años. Estaba bajando de peso y por fin podía hacer ejercicio sin venirse abajo después. Los batidos con dátiles, plátanos y apio se convirtieron en su comida favorita para después del deporte. Y decidió, a pesar de que era algo que parecía ir en contra de todos los consejos que se dan en casos de diabetes, que se sentía tan bien con el cambio de dieta que solo iba a tomar una ración de proteínas de origen animal a la semana. Al cabo de 4 meses, Morgan había revertido la diabetes tipo 2. Cuando vio los resultados de la prueba A1C, el médico se quedó perplejo. Eran otra vez normales. En los meses siguientes, Morgan continuó con la recuperación del páncreas, el hígado y las suprarrenales, y consiguió recuperar también el buen rumbo de su vida.